Hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te puedo dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Preparar la palabra del Señor. En el capítulo 11 de Mateo, por favor. Vamos a hablar. Ustedes recuerdan que ¿quién presentó a Jesús cuando Él vino y empezó su ministerio aquí en la tierra? Dice que Juan, ¿verdad? Juan era su pariente de Jesús. Pero vemos que Juan, cuando Jesús se presentó y empezó su ministerio, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dio testimonio y lo presentó. Pero ahora Jesús va a dar testimonio de Juan. ¿Sí? De Juan, vamos a leerlo por favor. Mateo 11, verso del 1 al 12. Todos digan amén cuando lo tengamos. Amén, amén. Amén. Aleluya. Bueno. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dice en el verso 7. Mientras ellos se iban,
comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Aleluya. Entonces veamos, hermanos, esta pasaje, ¿verdad?, que Jesús está dando testimonio de Juan. Sabemos quién era Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? Pariente de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, María y Elizabeth eran parientes? ¿Sí? Y las dos estaban esperando porque estaban embarazadas. Y sabemos que Jesús había concebido, ¿verdad?, esta María, y fue a visitarla Elizabeth, y dice la palabra del Señor que dentro de su vientre saltó, ¿verdad?, lo que traía el producto. Entonces vemos que eran parientes, pero vemos que Juan nació antes. Más o menos la historia dice que nació en el año 7 antes de Jesucristo, Juan el Bautista. Y sabemos que su padre, ¿quién era? El jueves nos hablaba Miguel acerca de esto, de quién era su padre y quién era su madre. Sabemos que Zacarías era el papá de Juan y Elizabeth era su madre. Pero vemos el pasaje que nos hablaba en el día jueves, dice que Zacarías era un sacerdote, un sumo sacerdote que estaba oficiando en ese tiempo en el templo, y que se le apareció un ángel. ¿Se acuerdan ustedes de lo que el jueves? Y dice que hay dos cosas por las cuales Jesús se admira mucho: por la fe que hay en las personas y por la incredulidad. Hay dos cosas que Jesús lo emociona, ¿verdad? Gente que tiene fe, pero también la incredulidad de la gente, ¿no? Hay dos cosas bien interesantes ahí. Y dije que Juan, sí, se crió en el desierto de Judea. Ahí llegó su vida. No fue como la mayoría de los sacerdotes que estaban en la ciudad o cerca del templo, no. Él fue y vivía en el desierto, ahí se crió, ¿sí? Y ahí fue donde él recibió el llamamiento por parte de Dios, que él tenía que ser el que le iba a preparar el camino a Jesús. Amén. Creo que todos ya sabemos toda esa historia, nada más es un recordatorio. ¿Cuál fue su predicación de Juan? Arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento y llamado también, ¿verdad, hermanos?, a que se volvieran a Dios. Ese era su mensaje. Y multitudes, dice, que salían a escucharlo, a Juan. Dice que mucha gente iba y lo escuchaba, ¿sí? Y muchos eran bautizados. Y muchos confesaban ahí sus pecados, hermano. Y vemos que mucha gente, ¿sí?, lo seguía, ¿sí? ¿Saben una cosa? Que Juan era un sumo sacerdote también. Por descendencia y por genealogía de la descendencia de Zacarías, él era uno de ellos. Imagínense a un sumo sacerdote como Juan, ¿sí? Y vemos que, según la ley, ¿cómo se debería de vestir un sacerdote? ¿Cómo se vestía? Con sus túnicas de lino, ¿verdad? El pectoral, donde traía las piedras que representaban
a cada tribu de Israel, su mitra traía todo lo que un sacerdote tenía que hacer. Pero ¿qué quiere? Que no se vestía así. ¿Él cómo andaba vestido? ¿Con qué? Exactamente, ¿verdad? Con pieles de camello, un cinto de cuero, ¿verdad? Vemos que diferente era, ¿sí? ¿Y cómo se debía de alimentar? Un sumo sacerdote, ¿sabe cómo se alimentaba? Del mismo sacrificio que ofrecía, de ahí tomaba parte de la carne y la comía, ¿sí? Se alimentaba de lo que le llevaba. Pero Juan, hermano, ¿qué es lo que hacía? ¿De qué se alimentaba? De miel, de langostas, ¿sí? De chapulines, ¿no? Son ricos, ¿no? Son sabrosos. Ya considerados que están muy ricos. Y vemos, hermano, que eso era lo que era su alimento de él. Era una persona muy ascetista, se había alejado mucho, ¿sí? De la religiosidad. Entonces, hermanos, vemos que todo esto fue muy contrario a todo lo que demandaba la ley. Juan, un sumo sacerdote, hermano, y hacía todo lo contrario. Se vestía como quería, ¿verdad? Comía langostas, comía miel y apartado de la gente, ¿sí? Pero vea, hermano, cómo la gente lo seguía. Vea cómo él predicaba. Él no tenía temor, ¿no?, para predicar la palabra. Y esto, lo que él hacía, Juan, era un duro golpe a la tradición y a la religión de aquel entonces. Imagínense cómo sea, tú siendo sumo sacerdote y te comportas así. ¿Dónde predicaba, hermano? En el desierto. No predicaba en el templo. ¿Sí? Y vemos, hermano, que comenzó, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos, hermano, que todo esto ya era un plan de parte de Dios. Porque ya Dios lo había profetizado, que iba a venir alguien que iba a predicar y a prepararle el camino al Señor. Amén. También, hermano, vemos que ¿qué significa cuando dice que vino a preparar el camino del Señor? ¿Qué entendemos por esto? ¿Sabe cuál es lo que quiere dar a entender? Que las sendas equivalen a cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Eso es. Las sendas es un camino. Entonces dice, vuélvanse de su mal camino, de su forma de pensar, caminen de manera diferente, ¿sí? Hagan su corazón recto, ¿sí? Arrepiéntanse. Eso es lo que Juan venía predicando. Esto es enderezar las sendas al Señor. Y vemos que su predicación era: el tiempo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su forma de vida. Amén. Este nada más es una pequeña introducción de la biografía de Juan, cómo era su vida, para que nosotros más o menos nos hagamos una idea a lo que quién era Juan. Amén. Ahora vamos al desarrollo del texto que estamos leyendo en Mateo 11. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? ¿Sí? Veamos aquí algo muy interesante. Juan ya llevaba tiempo en la prisión, así dice, ¿verdad? ¿Sí? Lo que leímos, ya tenía un tiempo ahí. Entonces envía 2 de sus discípulos para preguntarle si él era el Mesías. ¿Sí? La pregunta es: ¿por qué Juan dudó? ¿Por qué dudó? Si el Espíritu Santo, miren, vamos a ver por favor la palabra del Señor en Juan 1, no vayan a perder esta cita por favor. En Juan 1, amén. ¿Lo tenemos? Del verso 29 adelante dice, verso 29 de Juan, capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. El Espíritu Santo ya le había dado testimonio, ¿verdad?, de quién era. Él lo presentó y dijo, oye, aquí él es primero que yo. Pero ya en la situación que estaba pasando, ¿sí?, dudó. Y fue a preguntarle, mandó a dos de sus discípulos preguntándole, ¿sí?, ¿eres tú aquel que ha de venir? Mi hermano, a veces nuestra fe duda, ¿sí?, aparte de que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, que a veces nos puede pasar así como cuando estamos en una prueba. Él quería, ¿verdad?, que el Mesías, él tenía un concepto de que el Mesías iba a venir, ¿sí?, que era el rey de los judíos y venía a liberarlos de la esclavitud de los romanos. Y como él estaba en la cárcel, diciendo, ¿cuándo va a venir Jesús a liberarme? ¿Sí? Por eso fue y mandó preguntarle. Y la pregunta dijo, ¿o esperaremos a otro? ¿Sí? Mi hermano, la palabra otro en el griego significa otro de la misma clase. ¿Sí? Como diciendo, va a venir otro igual que tú. ¿Sí? Como que Juan tenía esa duda, hermano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una vez Jesús dijo que era necesario que Él se fuera? Porque iba a enviar ¿a quién? A otro consolador. No dijo así, otro igual a Él, o no es así. Y si Él los va a venir a consolar, ¿o no dice así la palabra del Señor? Sí. Miren, vamos a leerlo, por favor. En Juan 14, 16. Amén. ¿Lo tenemos? En Juan 14, 16 dice así. Y yo rogaré al Padre, le dice Jesús, ¿verdad?, y les va a dar, y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero ustedes le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Entonces Jesús, ¿verdad?, la palabra que aquí Juan le dijo, o esperaremos a otro, como diciendo, va a venir otro igual que tú, de esas mismas características. Por eso esa palabra es muy interesante y muy importante. ¿Sí? Cuando él le preguntó, dice, ¿va a venir otro? No, sí. Como que Juan le fue y le dijo, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Y Jesús le contesta, mire, volviendo a Mateo, por favor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 4? Amén. ¿Lo tenemos? Dice, respondiendo Jesús le dijo, id y háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Vea cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Sí? No le dijo, yo soy, no. Le dijo, vayan y díganle a Juan, ¿sí?, que las obras que yo hago, ¿sí?, son las que dan testimonio de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y ven, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Sí? A los pobres les es anunciado el Evangelio, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Como diciendo, díganle a Juan que no tropiece por mí. Eso es lo que le estaba diciendo.
dígale que todo lo que ve, que yo soy Él, el que Él estaba esperando. Entonces vemos, hermano, que a veces las dudas, ¿no?, que Juan tenía, ¿sí? Pero Jesús da el testimonio de quién era Juan. Dice en el verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sí dice la palabra. ¿Sí? Juan, hermano, no era una caña. ¿Sabe qué significa una caña? Un hombre frágil. ¿Sí? Según la Escritura, ¿se acuerdan ustedes que hay un texto que dice que la caña cascada y el pabilo plombea? Cuando dice esa parte que la caña cascada es la naturaleza del hombre, que es muy frágil. Y hoy en día vemos, hermano, qué tan frágil es el hombre. Aunque la ciencia se ha multiplicado, hermano, ha avanzado mucho el progreso, han descubierto muchas cosas. Pero ¿saben una cosa? Que con esta pandemia, el hombre, hermano, es más débil. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Vea qué tan débil es el hombre. Sí. Una pandemia que Jesús avisó y dijo que iban a venir este tipo de cosas. Y el hombre, hermano, vemos, ¿sí?, que es muy débil en cuanto a su naturaleza. Entonces vemos que Juan no era una caña, hermano, era un hombre de firmes convicciones, hermano. Él sabía en quién había creído, ¿sí?, sabía quién era su fe, dónde estaba puesta, hermano. Le servía a Dios, no vacilaba en sus creencias ni en su conducta era muy diferente a la de todos, ¿sí?, los judíos, hermano. Y él no se dejaba sacudir, hermano, como una caña que por los vientos se sacuden. Servía fielmente a Dios. Pues por eso Jesús le dice: ¿qué salieron a ver? ¿Una caña? No, dice. Juan no se tambaleó, hermano, con la severidad con la que él predicaba. Le predicó a 5 grupos, ustedes lo saben. ¿A quién le predicó primero? Sí, que a la gente, sí, al pueblo de Israel. ¿Y qué les decía a ellos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A ellos les predicaba así, hermano. Arrepiéntanse, acérquense, ya está aquí el reino de los cielos, ya está aquí Jesús, como diciendo, arrepiéntanse, hermano. Por eso Juan no era una caña cascada así frágil, hermano. Era un hombre de firmes convicciones que predicaba la palabra, hermano. Él lo hacía con gozo, hermano, la palabra del Señor. ¿Qué les decía a los religiosos? A ellos sí les daba fuerte, ¿verdad? ¿Qué les decía a la gente religiosa, a los fariseos? ¿Qué más les decían? Arrepentidos, ¿Sabe qué les decía? Generación de víboras. ¿No les dice así? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? ¿Cómo les decía a los religiosos? Imagínense ahora que un predicador, hermano, se ponga y que les diga así. Tremendo, ¿verdad? Sí. Estuviera vacío aquí, ¿verdad? No, hermano, Juan era muy duro, era muy rústico. Pero, hermano, estaba bien convencido de lo que estaba haciendo. ¿Qué les decía a los publicanos? A los que cobraban los impuestos. Y aunque eran de Israel también, hermano. ¿Qué les decía? ¿Sabe cómo les predicaba? No exijan más de lo que está ordenado. Así es. Enfréntese a ese tipo de situaciones, hermano. No exijan más de lo que está ordenado. O sea, no cobren de más. ¿Sí? Hagan bien su trabajo. Así es. Cobren los impuestos como deben de ser. ¿Verdad? A los soldados. Que no extorsan nada. ¿Mande? Que no extorsan nada. A los soldados les decía: no hagáis extorsión a nadie. Dice, ¿desde cuándo ya venían las extorsiones? ¿Sí? Yo creo que también antes agarraban ahí a cualquier persona y le sembraban ahí droga, ¿no? Porque, hermano, de veras, que donde quiera se ve esto. Sí. No sé. Dice: no hagan extorsión a nadie, no calumnéis y conténtense con su salario. Así es. Gloria a Dios. No, hermano, ese Juan era bien valiente. Respetos para Juan. ¿Y qué le decía Herodes?
Anda, ¿verdad? Le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sí. Mire, pobre Juan, por eso le fue como le fue, ¿verdad? Porque predicaba fuerte, hermano. Sí. Pero él estaba convencido, sí, de lo que él hacía, hermano. No se turbaba con los problemas, hermano. No, él los enfrentaba, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermano, sí, de esto, que no importan las circunstancias que estemos pasando, hermano, debemos seguir a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, hermano. Sí. Juan es un ejemplo para que nos enseñe así, ¿verdad? Entonces vemos también, hermano, en el verso 8, vamos a leerlo. Dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Sí? Juan testificaba de Cristo en el desierto y no era una persona débil, hermano. ¿Sí? O sea, cubierta así con vestiduras elegantes. No. Por eso le dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto como los sumos sacerdotes? Dice, no. ¿Sí? No era un hombre de vestiduras finas, hermano, sino que él era una persona que se negaba a su yo, hermano. ¿Sí? Era un hombre, hermano, que él, veamos, estaba muerto a su mundo, hermano. Al tiempo que vivía, él estaba muerto. Así es, amén. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque él no buscaba la fama. Él no buscaba la fama. Él lo predicaba y la gente venía a él. No buscaba el poder. Así es. No buscaba poder, Juan, hermano. No buscaba comodidad. No se desanimaba bajo el peso de la prueba, ni por lo material lo movían, hermano. Como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día sí hay muchos predicadores que sí los mueve la fama. Así es. ¿Qué más los mueve el poder? ¿Sí? Así es. ¿Qué más? La comodidad, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdo predicadores que invitaban y decían, sí voy, hermano, pero si me pagas un hotel de 5 estrellas. Así, hermano. Así decían. ¿Sí? Y decían, no solo esto también, hermano. ¿Sí? Quiero un hotel de 5 estrellas y un buen alimento, ¿verdad? Y una buena ofrenda. ¿Sí? Así decían. Era uno bueno, pues. Señor, tenemos que pagar la palabra. Mi hermano, tantas cosas que nos ha Dios mostrado de personas que buscan esto. La fama, el poder, la comodidad, todo. Y se valen del Evangelio porque en vez de servir a Dios, se sirven de Dios. En vez de servir a los hermanos, se sirven de los hermanos. Predicadores que solamente buscan esto, lo material. Dice la palabra del Señor, si recibiste de gracia, da de gracia. Amén, aleluya. Así es como debemos dar, hermano. Si Dios te dio su gracia, hermano, ¿por qué nosotros no podemos darla? ¿Sí? Lo material se va a quedar, ¿o no es así? ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos vayamos a morir? ¿Qué te llevas? Ni la ropa que trae uno puesto se lleva. No se lleva nada. Todo se queda. ¿Sí? Entonces, por eso Juan no era un hombre cubierto de vestiduras delicadas. No, era un hombre sencillo, ¿no? Que nada lo movía a él. Amén. Dice en el verso 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. ¿Sabe quién era un profeta, hermano? Un profeta era un proclamador del mensaje de Dios. ¿Sí? Y Juan era uno de ellos. Porque dice que hasta Juan se acabaron los profetas, hermano. Sí. Hasta ahí se acabó, ¿sí? La profecía, hasta ahí, hasta Juan. Juan fue el último de los profetas, ¿sí? El último sumo sacerdote, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo el sistema sacerdotal ya iba a terminar, estaba terminándose ya, ¿sí? Porque hoy solo tenemos a un sumo sacerdote que se llama Jesús. ¡Aleluya! Él es, hermano, ¿sí? Y él fue el que nos abrió el camino, dice la palabra, que él entró hasta con su propia sangre, ¿sí? Y se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Por eso usted ya tiene entrada libre ante la presencia de Dios. Antes los sumos sacerdotes entraban una vez al lugar santísimo, ¿sí? Al año, y si no ofrecían su sacrificio, ¿no? Podían morir adentro. Por eso los amarraban de un pie, tenían campanitas.
Porque cuando se metían al santuario del lugar santísimo y no se escuchaban las campanitas, quiere decir que estaba muerto. Entonces lo jalaban. Con la cuerda lo jalaban, hermano. Porque tenían que presentar sacrificio por su pecado. Pero ahora, hermano, tenemos un sacerdote que ya presentó su sangre por nosotros, hermano, por su pecado. Sí, amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Él ya entró, hermano. Él ya le abrió el camino, hermano. Usted ya puede entrar ante la presencia de Dios, pero por los méritos de Cristo Jesús, hermano. Gracias a Dios, hermano, por su bendición. Y vemos que el mensaje que Juan incluía, hermano, ¿sí?, era más que el mensaje de los otros profetas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mensaje que él anunció, ¿sí?, los profetas anunciaban de la venida del Mesías. Pero Juan fue más que profeta. ¿Sabe por qué? Porque él lo presentó, hermano. Él lo vio con sus propios ojos, lo tocó y lo presentó. Por eso era más grande que los otros profetas. Por eso Juan era más que profeta, dice. Él es más que profeta. Porque de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que él. Así decía el Señor Jesús. Este Juan fue superior a todos, hermano. ¿Sí? Y vemos, hermano, que tuvo el privilegio, ¿verdad?, de ver Jesús. Pero ¿sabe una cosa? También tuvo la responsabilidad tan grande. Una responsabilidad tan grande, ¿sí?, de poder guardarse para él. Los profetas anteriores anhelaban la venida de Cristo, pero Juan no, fue mayor. Él sí lo vio, ¿sí?, él sí lo tocó, sí lo presentó, hermano. Dice en el verso 10, sigo leyendo, mira. Porque este es a quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces Juan, ¿sabe qué era? Era el heraldo. ¿Sabe qué es un heraldo? Un heraldo es una persona que cuando llegaban las personas a un palacio, que estaba el rey, ¿verdad?, esperando, había una persona que tocaba así con un palo y decía: fulano, el príncipe fulano de tal, y los presentaba. Así Juan era ese heraldo que presentó al Rey de los cielos. Dice: ya llegó el Rey de los cielos y está aquí presente con ustedes. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Entonces vemos cómo Dios escogió a una persona sencilla. Yo me preguntaba: Señor, bueno, si habiendo gente más reconocida, que tenía más economía y todo, ¿por qué, Señor, escogiste a un hombre, ¿sí?, terrenal tan sencillo? ¿Por qué no escogiste a uno que tuviera fama? ¿Por qué no escogiste a otro para que tu evangelio fuera más poderoso? ¿Sí? Pero no, hermano, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios no está basado en lo terreno, sino que está basado en lo de arriba, hermano. ¿Sí? Por eso fue, hermano. ¿Sí? Está basado en el poder del Espíritu Santo. Este es el mensaje, hermano, que Juan predicaba. Por eso escogió a un hombre sencillo, hermano. Sigo leyendo en el verso 11. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, hermano. ¿Sí? Juan fue, hermano, mira, a lo que está hablando Jesús, el más grande de los hombres naturales. De todos los que han nacido de mujer, como dice, es el más grande, hermano. Juan, porque le tocó el privilegio de presentar al Rey de la Gloria. ¿Sí? Por eso es el más grande, hermano. Pero aquí dice, ¿sí?, pero sin embargo, no es tan grande como el más pequeño en el reino de los cielos. Goces, hermano, porque usted es uno, hermano, el más pequeño del reino de los cielos. Mi hermano, usted puede decir: usted es más grande que Juan. Amén, hermano. Usted es más grande que Juan el Bautista. Declare lo que sí, hermano. Yo le voy a decir las razones por qué. Somos más grandes, ¿por qué? Porque mire, Juan, aunque es el más grande de los hombres sobre toda la tierra, en cuanto a conocimiento, no tuvo la revelación completa de la salvación que usted tiene. Juan nada más lo presentó, dijo: ahí está el Cordero. ¿Sí? Pero usted sí, hermano,
ha conocido y ha experimentado la salvación que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús, hermano. ¿O no dice así la palabra del Señor? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por usted, para que tuviera vida eterna. Mire, hermano, por eso decía Jesús, sí, Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero no tan grande como aquel hijo del reino de los cielos, como usted. Usted tiene, hermano, la mayor revelación que Juan. Juan lo vio, sí, lo presentó, pero usted ya lo tiene en su corazón, hermano. Por eso es más grande, dice. En cuanto a experiencia, Juan no tuvo al Espíritu Santo, y usted sí lo tiene. Por eso es más grande, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que usted debe sentirse, hermano, agradecido, ¿sí? Contento, hermano. El que viene tiene una nueva oportunidad, ¿sí? A conocer a Cristo Jesús. Miren, hermano, vamos a leerlo, por favor. En Juan 15, 26, por favor. Miren lo que hizo el Espíritu Santo, hermano. Dice, pero cuando venga el Consolador, a que Jesús prometió, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio, hermano. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, hermano? ¿Sí? ¿Le va a dar testimonio o no es así? Sí, hermano. Vea por qué es mayor usted. Ahí en el verso, capítulo 16, por favor. Verso 13 y 15. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. ¿Quién lo está guiando a la verdad, hermano? El Espíritu Santo, el Consolador que Jesús prometió. Entonces, por eso usted es más grande, hermano. Usted tiene al Espíritu Santo que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que lo va dirigiendo, hermano. Amén. Usted ve, hermano, la cruz, ¿sí? Juan no vio la cruz, hermano. Usted sí la ve, ¿sí? Y usted sabe bien que Cristo murió y resucitó por usted, hermano. ¿Sí? Y Juan no lo pudo ver, hermano. Usted sí lo vio, ¿sí? Y usted ve la cruz como un símbolo de gran amor de Dios, que ahí dio a su Hijo. Entonces veamos por qué usted es más grande que Juan. Pero sabe una cosa, hermano, usted tiene mayor responsabilidad ahora. Ahora usted tiene mayor responsabilidad. Va a decir, ay, hermano. Sí, hermano. Porque si Juan tuvo el privilegio, hermano, sí, usted tiene, hermano, la bendición de tener al Espíritu de Dios. Sí. Usted tiene la fortaleza, sí, para seguir adelante, hermano. Veamos las diferencias, ¿no?, que había. Vamos a regresar, por favor, a Mateo, por favor. 11. Dice aquí algo muy interesante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes, ¿qué hacen? Lo arrebatan. ¿Sí? ¿Por qué sufre violencia el reino de los cielos? ¿Sabe por qué, hermano? Dice la palabra del Señor: el reino de los cielos sufre violencia. O sea que no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Dice, pero los valientes lo arrebatan. O los violentos, algunos dicen así, ¿verdad? Sí, algunas versiones. Mire, hermano, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos impedían a la gente, ¿sí?,
a entrar al reino de los cielos. Miren, vamos a ver ahí en Mateo, ahí estamos en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23, por favor, 13. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Sí? Vea, hermano, cómo las mismas personas que sabían y conocían el Antiguo Testamento y sabían, hermano, claramente que eso los llevaba, ¿sí?, a buscar a Jesús, ¿sí?, porque ellos ya conocían todo el Antiguo Testamento y hablaban las profecías acerca de Cristo Jesús. Entonces ellos, ¿sí?, impedían que la gente entrara a buscar de Dios. Ellos, ¿cómo fue que ellos rehusaron, hermano? Cerraron el reino y ellos no querían tampoco entrar, hermano. ¿Cómo fue eso? ¿Sabe por qué? Porque rehusaron el mensaje de Juan el Bautista. Ellos lo rechazaron. Cuando a Jesús le preguntaron: oye, Jesús, a ver, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Sí? ¿Tú por qué haces esto? Así le dijeron: ¿por qué haces tú esto? Y el sábado, pues, sanas a la gente. Dice: bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. Dice: a ver, ¿el mensaje de Juan el Bautista vino de arriba o es de los hombres? ¿Sabes? De ahí los agarró. Dice: no, pues si decimos que es de los hombres, pues nos van a echar todos. Y si decimos que es del reino de los cielos, entonces ¿por qué no creyeron en él? Dice: pues no te vamos a decir, no te vamos a contestar, Jesús. Dice: pues ni yo tampoco. Así dijo el Señor. Entonces vean, hermano, cómo ellos, ¿sí?, cerraban, hermano, y no querían entrar, rechazaban a Juan el Bautista, ¿sí?, rechazaron a Cristo Jesús en su mensaje. Pero si el Antiguo Testamento estaba hablando las profecías que Jesús iba a venir, entonces ellos, hermanos, si tenían el conocimiento, cerraban la llave, hermano, cerraban para no entrar, ¿sí? Y lo más triste es que las personas que sí estaban buscando y querían entrar, que buscaban a Juan y buscaron a Jesús, hermano, se lo impedían. Y lo más triste es que ni ellos entraban ni dejaban entrar a los demás, hermano. Y eso es muy triste, hermano, ¿sí? Entonces, por eso dice: el reino de los cielos sufre violencia, como diciendo, el reino de los cielos no pueden entrar porque les están cerrando la puerta. Tienen los mismos conocedores, los mismos religiosos, les están cerrando la puerta. La salvación, hermano, ¿es por obras o es por gracia? Es por gracia, ¿verdad? ¿No es así? Sí. Pero hoy en día, hermano, mire, hay muchos lugares que si usted no piensa igual que ellos, que si usted no hace lo que ellos le dicen, hermano, a veces hasta los corren, ¿sí?, los corren de su lugar. ¿Por qué? Porque no piensa igual que ellos, ¿sí? Y les dicen: ¿sabes qué? Vete, ¿sí?, pero tú ya perdiste tu salvación. Qué tremendo, ¿no? Es que ellos pagaron por ella, ¿o qué? ¿Sí? Que ellos dieron su vida. Y así hay muchos religiosos hoy en día, hermano, que lo más triste es que no enseñan la palabra de verdad como debe de ser, el Evangelio de Jesucristo, la verdad que el Espíritu Santo nos está llevando, ¿sí?, y la mezclan con tradiciones, porque los judíos mezclaban tradiciones, hermano, pues mezclaban muchas cosas a las enseñanzas para el beneficio de ellos. Ellos lo que buscaban era el poder, era la fama, era el reconocimiento de la gente, hermano. Si usted está dando cuenta ahí, el dinero, buscaban tanta cosa, hermano. Y eso es lo que cierra a veces, hermano, en muchas iglesias, que muchos no entran al reino de los cielos. Por lo mismo. Porque la gente, hermano, es el que les está cerrando. No, bueno. La palabra de Dios se los he dicho aquí. El Evangelio no se impone. El Evangelio se expone. Y cada quien va a tomar lo suyo. Nadie te puede imponer nada, hermano. Nadie. Ningún pastor, nadie te va a imponer nada. Esto es voluntario. Hay muchos lugares que sí imponen.
Y le imponen hasta los diezmos. Dios no quiere esto. Dios no busca diezmos. Da duro, ¿verdad? ¿No? Bueno, pero tenemos que hablarlo, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que los fariseos escogieron posición, honra, reconocimiento, estima, riqueza, poder, autoridad. Todo eso ellos buscaban, hermano. Todo. Y como Jesús, la gente seguía más a Jesús, decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no nos reconocen a nosotros, están reconociendo a Cristo. Y si ellos conocían que venía el Mesías, pues ¿por qué no lo presentaron a Él? ¿No? Sí. Vean lo que hace la religión, ¿verdad? La religión, hermano, déjeme decir algo. La religión crucificó al Señor. La misma religión. Sí. ¿Por qué? Se opuso a lo que ellos enseñaban. Y le vino a dar verdadera interpretación. Ellos se enojaban porque Jesús sanaba en los sábados. Sí. Y dice el Señor, bueno, ¿para qué se dio el sábado? No para quitarle cargas a los hombres y pudieran descansar. Dice, sí, dice, entonces si yo le estoy sanando a la gente, el día sábado no le estoy quitando su carga. Sí. Y hermano, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos ver en la palabra del Señor. La religión siempre estuvo en contra de Cristo. La religión lo crucificó. Por eso es que ellos cerraban el reino de los cielos. Pero también dice, pero los valientes lo arrebatan, hermano. Amén. Mire, hermano, ¿qué es una persona valiente? Dígame, una persona valiente no es aquella que trae, ¿verdad?, como lo sacan en las loterías, ¿verdad? Una persona con un cuchillo y se presenta. No, esa no es un valiente. Un valiente es aquella persona que actúa con valor, con determinación, ¿sí?, en situaciones arriesgadas y difíciles. Son las que se meten a la fuerza al reino de los cielos. ¿Sí? Es una persona valiente, hermano. ¿Sí? Y vamos a ver nada más un caso, yo creo que me alcanza para ver, acerca de una persona que fue muy valiente. Amén. Vamos a verla, por favor. ¿Sí? Ahí mismo cerca de Mateo, estamos ahí en el capítulo 15. Dice así la palabra del Señor, verso 21 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Mateo 15, verso 21 en adelante. Dice, verso 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjese, hermano, aquí hay algo que nos va a enseñar muchas cosas. Jesús estaba en Genezaret en ese tiempo, si usted lee lo demás a continuación. Jesús estaba ahí y dice que fueron los fariseos y discutieron con él. Y Jesús dice, no, ya me voy, porque usted no entiende. Dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades gentiles, hermano. ¿Sí? De cuenta que era una frontera, ¿sí?, que dividía a Israel con los otros pueblos, pero eran gentiles, ¿sí? Y dice que una mujer cananea era una mujer gentil, ¿sí? Y saben ustedes que los gentiles están alejados de los pactos de Dios, de la ciudadanía y de los beneficios, ¿sí? Entonces vemos que esta mujer, pues sí escuchó alguna vez que a lo mejor
Cristo, ¿verdad?, era el Mesías de los judíos y que venía haciendo bienes. ¿Sí? Entonces pudo haber escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Y no perdió la oportunidad, hermano. Y fue a buscarlo. ¿Sí? Y dice que lo ve, pero clamó, hermano. Dice que clamó, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuál era su necesidad de ella? Su hija, ¿verdad?, estaba atormentada por un demonio. Veamos aquí cosas que nos van a enseñar la palabra del Señor. Un tremendo. Dice que ella clamaba. ¿Cómo clama alguien? Con un grito de desesperación, ¿no está bien? ¿Usted tiene alguna necesidad o si usted se está ahogando, qué tiene que gritar, hermano? Auxíliame, Señor, ayúdame. ¿Sí? O gritar a las personas: ayúdenme. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque su vida está en peligro. Usted trata de clamar que todos lo escuchen, ¿o no es así? Y esta mujer, ¿verdad?, se acercó y clamaba, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios escucha la oración, pero al clamor contesta. Al clamor contesta. Dios escucha todo lo que usted pide, sí, pero cuando usted clama, hermano, mire, ya se los he comentado en alguna ocasión, ¿verdad? Usted tiene niños chiquitos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un niño se cae? ¿Le hace caso o no le hace caso? ¿No sale corriendo y a ver qué le pasó a su hijo? ¿Sí? Y no sale y lo abraza y lo encontenta y le soba donde se cayó, se golpeó, ¿o no es así? Lo consuela. ¿No era nuestro Padre así? Dice que si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial, ¿qué no nos va a dar? ¿Sí? Cuando clamamos, cuando Él ve que estamos en peligro, Él va a ayudarnos, hermano. ¿Sí? O hacemos como las mujeres, ¿verdad?, que a veces se les caen los hijos y todavía paran y le dan, ¿no? Yo he visto gente así, se le cae su hijo y ándale, niño tonto, y le da. No. Sí, es para que tómenlo, abrácelo y consuélelo, ¿no? Béselo. Bueno, es así. Y esta mujer, hermano, mire, clamaba y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire, hermano, si nosotros clamáramos así por las necesidades de nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermano, no tienen también a veces, sí, que no son convertidos, que todavía tienen ahí un demonio ahí en sus vidas, hermano? ¿O no es así? ¿No están en alguna adicción? ¿Sí? ¿No se meten a veces en cosas malas? ¿Sí, hermano? ¿O no se meten a veces a robar o algo? ¿Sí? ¿O a mentir? Mire, hermano, hay cosas que nosotros, ¿verdad?, debemos de clamar por nuestros hijos. ¿Sí? Que Dios los cuide, que Dios los guarde, ¿verdad? Y ella dice, estaba atormentada por un demonio, le dijo la causa, pero Jesús no le respondió nada. Hermano, no quiso nada. Escuchó un silencio. ¿Sí? A veces así pasa, usted está orando y dice, no escucho nada, Dios no me contesta, pero el Señor está viendo su fe. Y dice que no le respondió palabra. Y esta mujer no se conformó con esto. No se conformó con un no, un silencio de no. No. Y dice, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Miren, Jesús no le contesta. ¿Sí? Y luego los discípulos, todavía, hermano, ¿sí?, como diciéndole, oye, ya, córrela. Sí, hermanos. Oye, pues es gentil, no pertenece al pueblo, pues ya despídenla. ¿Sí? Y dice, qué rechazo también a la mujer, ¿verdad?, como diciendo, no me quieren esto, ¿verdad? Y él dice, dos obstáculos. ¿Sí? Veamos ahí, primero que fue, Jesús no le respondió. El segundo, la objeción de los discípulos. Ya, Señor, despídela. Mira, Señor, nos está incomodando. ¿Sí? Nos lastima que anden gritando detrás de nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, primero se cayó Jesús, después los discípulos, ahora se rehúsan, como diciendo, ¿sabes qué? Sí quisiera, pero ¿sabes qué?
que nada más es para los hijos de Israel la bendición, no es para todos. Así que, y esta mujer, ¿cómo se le queda? Como, mire hermano, yo creo que alguien dice, bueno, pues ya mejor me voy, ¿no? A ver dónde busco. No, hermano, mire, esta mujer se puso bien. Esto fue para motivarla, hermano, ¿sí? Entonces ella vino, mire, nuevamente, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Sí? Ahí aprendió humildad, ¿sí? Porque mire, primero le dijo, David, ¿sí? Hijo de David, socórreme. Lo vio como una persona que solamente hacía milagros. Pero ya en esa situación, después de esos rechazos que tuvo, dice que llegó y se postró. Se postró y le dijo, Señor, socórreme. Ella lo reconoció como su Señor. Ya lo reconoció como su Dios, ¿sí? Y le pidió misericordia. Dice, socórreme, Señor, socórreme. ¿Sí? Y él respondió y le dijo, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Ah, qué tremendo! ¿Sí? Como diciendo, ¿sí? No está bien. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Hermano, ¿cuántos no quisiéramos migajas, hermano? Mira. Y ella dijo, sí, Señor, tienes razón. Yo soy un perro, pero ¿sabes una cosa? Yo también tengo derechos, porque yo soy el perro de esta familia y tengo derecho de lo que cae puedo comer, hermano. Tremendo, ¿verdad? Qué fe, hermano, tan grande esta mujer. Y Jesús no tuvo otra opción, hermano. Al ver esto, todos esos rechazos, y ver que esta mujer, hermano, permaneció fiel, ¿sí? Y le dijo, ¿verdad?, que cómo era su fe. Entonces respondiendo Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria al Señor, hermano. Hermano. Bendito sea el Señor. Mira, qué forma. Jesús ya no tuvo otra alternativa, hermano. Y eso fue para también los judíos que iban con él. Como diciéndoles, mira, esta fe es tan grande que ni en Israel he encontrado. La fe más grande que encontró Jesús fue en los gentiles, hermano. En el siervo del centurión, ¿se acuerdan? Que le dijo, Señor, solamente di tu palabra y es suficiente. No necesito que vayas, Señor, porque yo creo que tú puedes hacerlo. Y esta mujer, su hija no estaba ahí, hermano. Nada más fue a pedir por ella. Su hija estaba en su casa. Vea cómo el Señor también puede sanar a distancia y a tiempo. Amén, amén. Sí. Dios es bueno, hermano. Pero a veces nos tiene que llevar. Y esta mujer arrebató el reino de los cielos, ¿sí? Sí, arrebató, hermano. Le arrebató una bendición. Aunque muchos le cerraban la puerta, ella con su fe abrió porque fue valiente, dice. Y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que ser valientes, hermano. Sí, valientes. Amén, hermano. Para arrebatar el reino de los cielos. Y vamos a seguir hablando acerca de otras que le arrebataron al Señor las bendiciones. Aquel que por el techo, ¿verdad?, que estaba Jesús predicando y no podían entrar. Si fueron tan valientes que abrieron el techo, hermano, y por ahí bajaron al enfermo. Es otra enseñanza. Otra de aquella mujer que dijo, si tan solo toco el borde de su manto, voy a sanar. Mire, hermanos, son cosas que debemos ver. ¿Sí? Que usted tiene la oportunidad en su vida de ser una mujer valiente, un hombre valiente, que le arrebate las bendiciones al Señor. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Aleluya, hermano. A ver si es cierto. Vamos a probarlo, hermano. Vamos a probarlo con fe. ¿Sí? Vamos a probarlo con fe, hermano. Cuando tengamos una necesidad, mi hermano, clámele. Le voy a dar un testimonio, ya se los he dicho aquí a los hermanos, de un médico, un hermano en la fe, que Dios lo tenga ya, pero pues ya partió el hermano. Recuerdo que se enfermó y él sabía su enfermedad que era grave. Y un día se enfermó mal, lo hospitalizaron y su esposa
platiqué con ella y me dice, ¿cómo ve, hermano? ¿Cómo lo ve? Y le digo, pues sí está delicado, pero no creo que se vaya. Y dice, hermano, dice, ya hemos orado, ya hemos pedido por él. Digo, sí, hermana, pero ¿sabe una cosa? Que Dios escucha la oración, pero el clamor contesta. Dice, ¿cómo, hermano? Sí, usted clámele a Dios, clámele con todas sus fuerzas y verá que Dios le va a sanar. Dice, está bien. Dice que llegó a su casa, estaba ahí su familia de su esposo, porque fueron a verlo, venían de Puebla, y estaban ahí, bueno, se quedaron ahí a hospedarse. Y ella llegó, se metió a su recámara, cerró su puerta, y dice que se cubrió y que empezó a gritar. Señor, ayúdame, Señor, auxíliame. Empezó a clamar por su esposa. ¿Y sabe qué hacía su familia del hermano? Dice, esta está loca, dice. ¿Cómo grita? Dice, ¿qué cree que está bien lo que está haciendo? O sea, la tomaron a mal. La mujer terminó de orar, la madre del Señor se levantó. Eso era como a las 10 de la noche. A las 3 de la mañana le hablan, hermana, sí, ¿sabe una cosa? Dice que su esposo ya salió de coma. Gloria a Dios. En ese momento. ¿Cómo dice Dios escucha? Sí. Cuando nosotros le clamamos a Él. Por eso les comento, hermano. Si hay una necesidad, clamen al Señor. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no has visto. Clámenle a Él, hermano. Él tiene todo. Él puede contestar. Amén. Pues vamos a prepararnos, hermano. Vamos a prepararnos a tomar el pan y el vino. Amén. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Vamos a prepararnos. Por favor, los hermanos tienen, ¿sí? Los hermanos que estén preparados para el alimento que vamos a preparar. Sabemos que Dios nos dejó una encomienda que teníamos que celebrar su muerte y su resurrección, ¿se acuerdan? Y que lo que vamos a hacer hoy es recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Recuerda que el Señor, un nuevo pacto sobre mejores promesas, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de esta manera. Vamos a pararnos, hermano. ¿Tienes un? Sí. Está bien. Sí. Sí. Claro. Sí. Mis hermanos pueden pasar, por favor. Pasen por su pan y por su vino. Gracias, hermano. Aquí, hermano, déjenme aquí, por favor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Te bendiga, hermano. Te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. La hermana de los niños, ya viene, está bien. Espera a la hermanita que pase, que baje.
Amén, amén. Aleluya. Pásenle. Come tu pan, hermano. ¿Tienes pan? Amén. Dios te bendiga. ¿Todos tienen? Ya todos tienen su pan y su vino. Mi hermano Enrique, su pan. Si no se voltea, hermano. No. Amén, aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen su pan, hermano. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Tomen su pan, hermano. Amén. ¿Estamos listos? Dice, así mismo, tomó también la copa, tomen su copa. Amén. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen su copa. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Porque la última vez que se va a hacer aquí en la tierra es cuando Cristo venga. Dice. Amén. Y démosle gracias a Dios porque podemos hacerlo todavía y recordar la grandeza de nuestro Dios que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén, aleluya. Amén, amén. Aleluya. Sí.
gracias, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Te suplicamos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que bendigas a cada uno. Gracias, Señor Jesús, por sus trabajos. Muchas gracias, Señor, porque tú ves su esfuerzo, Señor. Tú sabes, Señor, que hay muchos gastos que hay que erogar, Señor, en este lugar, Señor. Nosotros creemos en ti, Señor, y sabemos que tú vas a obrar, Señor Jesús. Así que te suplicamos, Señor, y rogamos que tú multipliques las ofrendas de cada uno de los que hoy van a depositar, Señor Jesús. Todo esto lo hacemos, Señor, para tu gloria, Señor, para que tu evangelio siga creciendo, Señor, y se siga compartiendo de ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden pasar, mis hermanos? Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Por tus sendas de justicia y amén. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Amén. Él nos sostiene. Amén. Vamos a orar para concluir el día de hoy nuestro servicio. Amén. Señor, muchas gracias, Señor, muchas gracias por habernos dado una oportunidad de vida, claro está, pero también una oportunidad para alabarte y bendecir tu nombre, Señor, en este lugar, Señor. Este lugar que tú nos has dado, Señor, para poder exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Te suplicamos, Señor, en esta hora que seas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que regresan a sus casas, que seas guardando su vida, que seas cubriendo su vida, Señor Jesús. Y a pesar de la situación en la que estamos viviendo, Señor, sabemos que en ti podemos confiar, Señor Jesús. Bendice sus vidas, bendice su caminar en esta semana, Señor, bendice sus trabajos, bendice la fuente de donde provienen sus recursos, Señor, bendice sus vidas, Señor, y bendice sus corazones. Muchas gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias a aquellos que se conectaron. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden. Sea mi razón de vivir.
mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado está